Hola, hola estudiantes, ¿qué tal? Esperamos que estén muy bien. Aquí venimos con la profesora Lisbeth para darles las instrucciones para el desafío 3, que ahora va a ser evaluado con nota de 2 a 7. Estas instrucciones son tanto para tercero y cuarto medio, ya que es una actividad relacionada con los ejercicios que hemos estado haciendo sobre repaso PSU. Así que mucha atención, chicos, con las indicaciones porque no es un ejercicio difícil el que van a tener que hacer para que tengan una buena nota registrada, ¿sí? Así que vamos a comenzar con las indicaciones del trabajo que se los va a dar la profesora Lisbeth. Buen día, estudiantes. Esperando que tengan un bonito comienzo de mes y les entregamos las instrucciones generales del trabajo que deben realizar. Pues bien, lo primero que deben conocer es que deben escoger dos historias narrativas de su libro de clase de tercer y cuarto año medio. Recuerden el concepto que es narrativo. Luego de entender y comprender que vamos a buscar una narración, ¿cierto? Vamos a realizar los ejercicios de análisis, vamos a interpretar y vamos a comprender qué hemos estado realizando en el repaso de PTU durante todo este semestre, ¿cierto? Aplicando las 6 habilidades cognitivas que pide la prueba PTU, que sería identificar, relacionar, sintetizar, inferir, interpretar y evaluar. Para realizar todo este ejercicio, primero debemos rellenar el siguiente cuadro con los datos de la historia que elegiste ya previamente. Recuerden que todo esto está en el libro de clases. Pues bien, en este cuadro considera tres partes. Primero, el nombre de la historia escogida, lo deben colocar completo. Luego, la autora de la historia, quien siempre aparece, ¿cierto?, en la parte de abajito más pequeño, y luego la numeración de las páginas en las que encontraste la historia. Esto facilita también el trabajo de nosotros para comprender y entender cuál fue el texto escogido. Vamos a continuar con los ítems a desarrollar para la realización de este desafío con los siguientes aspectos que el profesor Andrés nos va a mencionar. Gracias, profesora. El primero, que es sobre identificar información, lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Una vez que ya hayan leído sus historias de principio a fin, lo que van a hacer primero es localizar información sobre los siguientes elementos. Primero, nombre y características físicas y psicológicas de los personajes principales de las historias. Y lo segundo será describir el espacio físico en el que se desarrollan los acontecimientos y el espacio temporal de la historia. Esto se refiere a la época en que se ambienta la historia. Época moderna, antigua, si es de la actualidad, etcétera. Si se nombran fechas exactas, también menciónenlo. La forma en que esperamos que respondan sería la siguiente. Primero, entonces, nombre y descripción de características físicas y psicológicas del o los personajes principales. Las historias pueden tener más de un personaje principal. Si hay más de uno, entonces deben mencionarlos a ambos, o a los tres o a los cuatro, como cuantos sean. Entonces, características principales, o sea, características del personaje principal de la historia 1 y de la historia 2, ¿ya? Para cada respuesta tiene 4 puntos. Cada respuesta tiene 4 puntos cada una, ¿ok? Y luego describir el espacio físico y temporal de la historia, y que al igual que el anterior también posee 4 puntos por respuesta. Para la historia 1, respuesta, y abajo después, historia 2. En total, este ítem tiene 16 puntos. Y este es el ítem con más puntaje de todos los que hay en este desafío. Así que yo los invito a que se fijen bien en la información, ¿cierto? Que identifiquen las características físicas y el espacio temporal y físico. Esto es el ejercicio más sencillo de hacer, así que aprovechen bien este ítem para que lo resuelvan bien. Ahora la profesora va a explicarles el segundo ítem. Gracias, Andrés. Bueno, ahora el segundo ítem tiene la habilidad de relacionar la información. Aquí hay una característica bien importante porque el texto que usted escoja del libro de clases viene acompañado con imágenes o con ilustraciones de diferentes tipos.
Bueno, esta vez vamos a considerarla para realizar una descripción, ¿cierto?, del por qué o cuál es la intención que tiene esta imagen acompañando al texto. Entonces, primero describe lo que observas en las imágenes o ilustraciones y luego responde cómo se relaciona la información del cuento elegido con la ilustración, reconociendo la función que cumple dicha imagen para la historia. Esto es fundamentalmente para que sirva como apoyo o la decoración, y si esto representa alguna escena de la narración, entre otras cosas que pudieran ocurrir. Entonces, aquí la habilidad que usted debe considerar es relacionar cuál es el rol que cumple esa imagen asociándose al texto que usted escogió. Para eso tenemos este cuadro en donde colocamos historia 1, ¿cierto? Recuerde que ojalá colocar siempre el nombre de la historia, si es que no lo colocó anteriormente muy detallado, recuérdelo siempre, hacer constancia con eso, y empezar a describir o hacer la descripción, ¿cierto?, de la relación que tiene la imagen con el texto. Lo mismo en la parte de la historia 2. Pues bien, este ítem considera 4 puntos para la respuesta de cada historia. Por cada historia tenemos 4 puntos, entendiendo un total de 8 puntos. Vamos a ver la siguiente información sobre el desafío número 3. Ya, el tercer ítem es sobre sintetizar la información. Sintetizar es básicamente resumir, así que les vamos a pedir que hagan un resumen para cada historia elegida. Ustedes, nosotros vamos a considerar como buen resumen esto que está acá, que es que deben mencionar a los personajes principales, los nombres, y lo que realizan durante la historia para finalizar con lo que ocurre en el desenlace. Tiene que ser de manera sintética, es decir, acotado, abarcando la mayor cantidad de información posible, pero en la menor cantidad de palabras posible también. Entonces, esta es una sugerencia si es que la historia que ustedes eligen se trata específicamente sobre la resolución de un problema. Por ejemplo, historias que sean sobre la superación personal, un personaje que está dudando de sí mismo y todo y se enfrenta a problemas personales, y la historia se trata sobre la resolución de esos problemas personales. Entonces hay que mencionar y describir dicho problema y la forma en que el personaje o los personajes la resuelven, eso incorporarlo al resumen. Pero nosotros consideraremos como buen resumen la mención de los personajes principales como punto 1, lo que realizan durante la historia y lo que pasó en el desenlace. Teniendo esas 3 cosas mencionadas, ya tendrían los puntos necesarios para la respuesta correcta. Al igual que el anterior, también son 4 puntos por respuesta, dando un total de 8. En este puntaje también está considerada la ortografía. Son 2 puntos por calidad de la respuesta y 2 puntos por ortografía. Entonces también tienen que fijarse de escribir bien, las tildes, las mayúsculas, etcétera, porque eso está contemplado para la calificación del puntaje, para que lo tengan en cuenta. Vamos a continuar con el cuarto, con la profesora Lisbeth. Gracias, Andrés. Bueno, en el cuarto ítem tenemos la habilidad de inferir la información. Para cada historia tiene usted que deducir el mensaje oculto que quiso transmitir el autor de la obra. Esta es una parte clave para el entendimiento de la respuesta, porque nosotros necesitamos que usted asocie, identifique las pistas que existen en el texto, y con esas pistas usted va a entender la intención que tuvo el autor para escribir este cuento. Lo importante es, ojalá, que vaya siempre acompañándose de herramientas para que usted pueda colocar en un costado, ¿cierto?, de su trabajo y las pistas, y así realizar el análisis de aquellas para poder entender la intención de este autor. Ahora, entendiendo que puede haber una enseñanza, puede haber un consejo implícito, puede haber una sugerencia para hacer o no hacer algo, como comportarse de cierta forma, ¿cierto? También puede plantear una crítica sobre algo y un sinfín de cosas más que pueden ocurrir. Pues bien, cada una de estas respuestas tiene 4 puntos correspondientes.
Un total, por lo tanto, en el ítem de inferir de 8 puntos totales. Recuerde que debe escribir este mensaje oculto que es implícito en cada una de estas casillas. Vamos a continuar con la quinta parte. El quinto, y ya para ir, ya vamos terminando, para las historias elegidas deben, bueno, este es el ítem de interpretar, entonces para cada historia deben determinar qué intención comunicativa tuvo el autor para crear la historia, teniendo en cuenta el contenido y tema de la narración. Para que entiendan bien esto, quiero que le pongan atención a estas preguntas orientadoras. ¿Qué intención comunicativa tuvo el autor con la historia que creó? ¿Quiso relatar una historia para que los lectores nos enteráramos sobre la injusticia de alguna situación? Si es así, ¿cuál fue esa situación? ¿Nos quiso sensibilizar sobre algún acontecimiento conflictivo? Por ejemplo, para las historias que sean sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Nos quiso sensibilizar sobre ese acontecimiento, nos quiso concientizar sobre algo, ¿sobre qué? ¿Sobre qué nos quiso concientizar? ¿Nos quiso mostrar una historia solo para entretenernos? Ok, tengan en cuenta estas preguntas para que cuando vean su historia la que ustedes eligieron, ustedes, bueno, y en otras palabras, se pongan en el lugar del autor, finjan que son ustedes el autor y la autora y pregúntense, ¿para qué creé esta historia? ¿Qué quise lograr creando esta historia? Entonces, ese es el ejercicio de interpretación. Tienen que determinar la intención comunicativa que tuvo el autor para crear la historia. ¿Para qué o con qué fin fue creada la historia? ¿Por qué esta persona creó la historia? ¿Por qué se imaginan? Tienen que tener en cuenta el contenido y el tema de la narración para que puedan responder correctamente. Y también son acá 4 puntos cada una. Ahora vamos con el último ítem. Gracias, Andrés. Bueno, en este caso vamos a evaluar la información. Finalmente, ahora debes emitir un juicio valorativo de la historia que elegiste. Haz un comentario crítico sobre la narración. Si te agradó, ¿no? Si te pareció interesante o aburrido, etc. Justifique debidamente por qué piensa eso. Considera agregar los motivos que tuviste para elegir la historia y al final si cumplió con tus expectativas. En pocas palabras, simplemente responde qué te pareció y la historia que elegiste y argumenta por qué. Aquí nosotros estamos buscando que usted realice una crítica sobre la historia que escogió, ¿cierto? Y en base a esa crítica que usted ha escogido, nosotros vamos a hacer la evaluación de la argumentación que usted está colocando en estos cuadros. Esa es la finalidad. Usted debe hacer la crítica, argumente, y eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Para esto tiene 4 puntos por cada historia, o sea, 4 puntos por cada casilla, un total de 8 puntos por ítems. Exacto. Estudiantes, esos son los ítems a desarrollar para este desafío. ¿Cómo envían su desafío para ser evaluado y nosotros calificarlos con nota 2 a 7? Primero, tienen que sacarle fotos a sus respuestas, procurando escribir con letra clara y cuidando que las imágenes se puedan observar claramente. Y luego enviar estas imágenes a nuestros correos para que nosotros se los podamos revisar a los 2 correos. Debes especificar al enviarlo tu nombre completo, el curso al que perteneces y asignatura del trabajo que envías. En este caso, para lengua y literatura. Si no puedes enviar tu mensaje por correo, comunícate con tu profesor jefe para que lo envíe vía WhatsApp. Y lo último es que tienen hasta el 23 de octubre para enviar el desafío número 3. Entonces, de aquí hasta esa fecha vamos a poder estar recibiendo dudas, consultas sobre el trabajo para orientarlos lo suficiente y hacer que puedan tener una muy buena calificación. Estudiantes, hemos llegado al final de este video y queremos despedirnos con la profesora. Esperamos que se haya entendido las indicaciones, que no haya sido enredado. Queremos desearles una muy buena semana, ¿ya? Y nada, nosotros estamos disponibles para cualquier duda o consulta que tengan. Muchas gracias, Andrés. Gracias, estudiantes. Recuerde ver el video tutorial las veces que sea necesario para que pueda realizar un trabajo completo
Esperamos que hagan llegar las dudas, los canales comunicacionales están abiertos, tanto a su profesor jefe como a nosotros, para que puedan tener un trabajo completo. Bueno, esperando que tengan un bonito mes de octubre. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, estudiantes, que estén bien.